And thanks for the cheer. I hope you didn't mind my bending your ear. But this torch that I found, it's gotta be drowned or it soon might explode. So make it one for my baby and one more for the road. The long, it's so long, the long and winding road. Ahora sí, ya estamos reunidos y transmitiendo en vivo, después de escuchar el tema cantado por Oscar Oslak, que nos acompaña en cada encuentro de diálogos, este encuentro quincenal que tenemos. Les paso la palabra entonces, Noé. Cómo no, bienvenidas todas las personas que están viendo este vivo o que nos verán luego en los centros de investigación, en las aulas, en los congresos donde se reproyectan estos diálogos. Estamos en el 5º diálogo de la 2ª temporada de Comunidad TIP, Travesía a la Innovación Pública. Estamos con un invitado que conoce toda América Latina, pero que lo vamos a presentar igual, y es Francisco Velázquez. ¿Qué tenemos que decir de Paco Velázquez? Que es el secretario general del CLAD, como todos sabemos, el congreso más importante del mundo en materia de administración pública. Es licenciado en Ciencia Política y Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado de España. Participó en programas de alta dirección pública del Instituto Nacional de Administración Pública de España, pero en España además ha sido y ha ejercido cargos como director general en 6 departamentos y fue subsecretario en 2 oportunidades. Fue secretario general para la Administración Pública y ha sido y es profesor en cursos, másteres y seminarios. También fue director de seminarios de la Universidad de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Es un privilegio, Paco, que hayas aceptado esta invitación de Comunidad TIP. Tenemos también el privilegio de tener a Giselle Romero. Giselle con G-U-I, siempre lo escribimos mal. Giselle es directora de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde tenemos el orgullo de compartir el cuerpo docente de una maestría de tan alto nivel. Es consultora independiente en materia de modernización institucional y proyectos. Es magíster en gestión y políticas públicas de la Universidad de Manchester, es abogada por la Pontificia Universidad Católica y, entre otras importantes funciones, se ha desempeñado como secretaria general del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ha sido directora nacional alterna del proyecto de modernización de ese ministerio, se ha desempeñado como consultora del Grupo Parlamentario Interamericano sobre Población y Desarrollo y como secretaria ejecutiva del Grupo de Regulación y Evaluación Empresarial. Les pedimos a nuestros expertos que si algo de la presentación relevante no dijimos, lo agreguen para que nuestro público nos conozca, y estamos en esta sala también Mercedes Jacobielo en la transmisión y María Mercedes Llano, y yo soy Noemi Pulido, y nos conocen a las 3, toda la comunidad TIP, esas más de 1000 personas, tienen allí definido o descrito más o menos quiénes somos. Muchas gracias, Mercedes Llano, tu palabra. Bueno, gracias, Noé. Un gusto, Paco y Giselle, entrevistarte a vos, Paco, y bueno, y tenerte como coequiper, Giselle. Bueno, para arrancar, Paco, ¿nos puedes comentar cómo define la gobernanza del CLAD y qué dimensiones la configuran? En primer lugar, hola, buenas tardes, queridas amigas. Estoy un poquito anonadado, tantas señoras entrevistándome al mismo tiempo. No sé si sabré estar a la altura de las circunstancias, pero en todo caso lo vamos a intentar. Es un placer para mí estar aquí con vosotras, como
siempre, porque entre otras, por lo menos lo que son Noemí y Mercedes, están habitualmente también en todos los foros del CLAD y participan con nosotros en muchos cursos y muchas actividades, en los paneles, en los congresos, desde hace mucho tiempo. De manera que para mí es una satisfacción estar con vosotros y espero que os pueda ayudar o complementar en esta importante labor que estáis haciendo con los directivos públicos en la República Argentina, con desarrollo ya y audiencia en otros países. Gobernanza. Bueno, el CLAD en este momento tiene un proyecto muy ambicioso, que es el proyecto de la creación del Índice de Gobernanza Iberoamericano. El índice ya llevamos 3 años y de momento es un proceso de recolección de datos relacionados con las administraciones públicas en todos los países, los 23 países que conforman el CLAD, y que, bueno, por cierto, ahora va a tener un 24º, porque Guinea Ecuatorial acaba de pedir, en el día de hoy, esto es una primicia, acaba de pedir también el estatuto observador del CLAD. Entonces, el planteamiento es tener todos los datos y a partir de los datos, con un conjunto de expertos científicos con el que espero contar a muchos de los que estáis ahí en esta asociación, interpretar estos datos, de manera tal que no se hable de oídas, sino que se hable de alguna manera de cuál es el contenido necesario para luego establecer parámetros de gobernanza. ¿Qué es para nosotros la gobernanza? Que es lo que me preguntaban. Nosotros, después de mucho discutir entre los 11 científicos que conforman este grupo, decidimos que, bueno, casi lo decidió la Secretaría General, que utilizábamos el concepto de don Luis Aguilar. Don Luis Aguilar nos ha definido la gobernanza y yo creo que don Luis Aguilar, aceptado por Óscar Osla, por Carles Ramió, por Arenilla, por Villoria, por todos los demás, el planteamiento es que para nosotros la gobernanza es la acción de gobernar a la sociedad. En definitiva, de dirigirla, de conducirla, de coordinarla. Y por tanto es una actividad doble, es una actividad directiva que decide la orientación de la sociedad y formula los objetivos correspondientes, los más importantes por el momento, o en general, para el funcionamiento, para el desarrollo y para el bienestar de la sociedad. Y así como las formas de organización, de acción y de recursos necesarios. Y es también una actividad intencional, es la manera en cómo se lleva a cabo este tipo de actuaciones, por ejemplo, orientada hacia la creación de valor público y también ejecutiva, orientada a la realización de las materias correspondientes. Como todas las definiciones, es susceptible de que, bueno, no estemos totalmente de acuerdo, de que nosotros pongamos algún tipo de matiz, pero en realidad nosotros en el organismo que ahora nos toca hacer la Secretaría General, huimos siempre de las polémicas estériles. Nos interesa especialmente, hacer cosas, realizar cosas, hacer publicaciones, hacer estudios, hacer investigaciones, hacer realizaciones, en definitiva, que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, la búsqueda de las palabras es una cosa relativa. Para que ustedes se hagan una idea, en algunos de los países de nuestro CLAD, por ejemplo, en este caso en España, que conozco razonablemente, ya no hablan de gobernanza, sino que el gobierno habla de cogobernanza. Bueno, es una palabra, pero en realidad estamos hablando de la gobernanza. ¿Por qué habla el presidente del gobierno español de cogobernanza? Porque dice, y esto es aplicable quizás a Argentina, que muchas de las decisiones que se han adoptado, por ejemplo, en materia de salud pública, se adoptan por el Ejecutivo Central y también por los Estados federales, es decir, por las regiones, como ustedes conocen, que en España se llaman regiones autónomas o comunidades autónomas. Entonces, el planteamiento nosotros lo definimos de esta forma, la gobernanza de esta forma tan amplia, porque lo que buscamos es que todo el mundo esté dentro. Es decir, que no haya pareceres, planteamientos que se nos escapen porque de alguna manera hay algún pequeño matiz que no está incluido.
Por tanto, para nosotros la gobernanza es un medio, en definitiva, y va a ser el índice de gobernanza esto, un medio para intentar conocer los datos, las políticas, las realizaciones, y a partir de ahí intentar que los ciudadanos vivan un poquito mejor, ¿no? Que es lo que en nuestro continente en el que estamos ahora, pues falla desde hace mucho tiempo, como todos nosotros conocemos, y que falla también en el mundo entero, puesto que si nos vamos incluso a América del Norte, pues el espectáculo que nos ha dado el final de la legislatura o de la presidencia de Trump no es precisamente un ejemplo para todos y cada uno de nosotros. Paco, si me permites, escuchándote justamente y las reflexiones que tenías sobre el tema del concepto de gobernanza, recordaba que hace algunos años, de hecho, estábamos iniciando un proyecto de trabajo con gobiernos locales en el Perú y buscábamos armar un índice, en este caso le habíamos denominado un índice de buen gobierno, ¿no? Y recuerdo que uno de los elementos críticos, tanto es así que tuvimos que invertir algunos recursos para tratar digamos, conseguir la información, ¿no? Quería preguntarte un poco los desafíos que tienen desde el CLAD y desde la perspectiva latinoamericana para poder tener estos datos que puedan ser en efecto comparables, ¿no? Porque justamente, bueno, primero está el tema de las dimensiones claramente, y me imagino que justamente esta definición, ¿no es cierto?, de Aguilar, ¿cómo la traduces cómo la operacionalizas en variables y finalmente los datos que puedas tener, ¿no? Solamente como un dato alineado, creo que lo que tú estás señalando, recuerdo que en su momento, cuando estábamos en este grupo, bueno, dijimos el buen gobierno, en este caso, refiriéndonos al buen gobierno, decíamos, tiene tres patas, ¿no? Una pata que tiene que ver con una gestión responsiva, y que mucho se habla de la gobernanza responsiva, una gobernanza que responde a las necesidades de la población, y en ese sentido, digamos, una serie de dimensiones que pudieran servir y mecanismos, la existencia o no de esos mecanismos para atrapar un poco las necesidades de la población, qué tanto realmente yo estoy simplemente gobernando a partir de lo que yo creo que está bien, que en efecto puede ser una dimensión, o qué esfuerzos hago para tratar de recuperar las voces de la población en lo que yo desarrollo como un elemento. El otro era el gobierno responsable, o sea, un gobierno responsivo, pero un gobierno responsable que gestione de manera eficiente, ¿no? Y que por supuesto es eficaz en términos del cumplimiento de objetivos. Y otro, el gobierno que es transparente y que rinde cuentas, pero que no solamente le basta, digamos, poner a disposición de la gente la información, sino que pone la información de un formato amigable y entendible realmente por personas que no necesariamente conocen las dinámicas de los procesos administrativos. En ese contexto, Paco, uno de los desafíos que tuvimos fue el desafío de la data, de la información, de dónde sacábamos esa información, y quería preguntarte, ya que justo estabas acá y luego le doy paso a Mercedes, si han tenido estos desafíos y qué tipo de conversaciones han tenido a propósito de la información y cómo hacer justamente que este índice pueda ser, digamos, un índice comparativo entre los diferentes países de Iberoamérica. Bien, de acuerdo un poco con todo tu análisis, ¿no? Cuando nosotros nos planteamos la posibilidad de hacer este índice, que es en buena parte un conjunto de datos de las administraciones públicas, la idea es muy simple. La idea es que nunca más, cada vez que un organismo va a realizar un estudio sobre América Latina o sobre los 23 países miembros del CLAD, primero tenga que tirarse 2 años recabando los datos correspondientes. Que además, datos que en el siguiente estudio de ese mismo organismo u otro organismo ya han cambiado. ¿Cuál es el planteamiento que nosotros hicimos? Es muy simple. Es decir, vamos a ver si el CLAD es capaz de rellenar todos los datos de todos los países, teniendo en cuenta que estos serán los datos oficiales. Es como el censo, en definitiva. ¿Cuántos hombres hay en la administración pública? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos organismos? ¿Cuáles son sus retribuciones? ¿Cuál es su método de negociación colectiva si lo hubiere? ¿Cuáles son las organizaciones determinantes? ¿Hay evaluación del rendimiento? ¿No la hay? Etcétera, ¿no? Es decir, nosotros hacemos un conjunto de preguntas a cada uno de los gobiernos que esperamos que nos respondan. En este momento ya, después de haber empezado hace escasamente 2 meses, tenemos ya las respuestas de más de 10 países.
¿Cuál es el planteamiento que queremos hacer? Pues en algún caso está colaborando incluso, no solo familiarmente, sino personalmente, Mercedes, y lo que queremos es primero adicionar, sumar todos estos datos y a partir de ahí tenerle un tratamiento estadístico. Y luego por parcelas, en cada uno de estos aspectos, que si recursos humanos, que si salarios, que si retribuciones, que si posibilidades de indemnización por despido, si profesionalidad, si lo que fuera, lo vamos a ir encargando a expertos de cada uno de los países sucesivamente. De manera tal que hay un primer elemento que pretendemos que sirva para nosotros y para todo el mundo, para las investigaciones, para las universidades, para todo el mundo. Por supuesto, datos que contendrán errores en sus primeras ediciones, pero que poquito a poco vamos a ir arreglando con los datos que nos suministren los países. A partir de ahí, nosotros vamos a hacer un segundo aspecto, que es el aspecto de los llamados datos cualitativos. Estos datos cualitativos le vamos a preguntar precisamente a personas como vosotros, relativas o especialistas en determinados temas de cada uno de los países, de manera tal que vosotros nos vais a responder que el sistema selectivo de tu país es adecuado, es innecesario, es malo, es muy bueno, es intermedio. Es decir, vamos a ir preguntándole ya desde el punto de vista cualitativo la opinión a los expertos. Y a partir de ahí vamos a elaborar informes con carácter confidencial para los propios gobiernos, para que los gobiernos sepan en realidad cuál es la apreciación científica que los universitarios, los investigadores, las personas que conocen el tema, tienen de un determinado país. Ya no se trata tanto de decir la alta dirección pública chilena es estupenda, bueno, cosa que se dice mucho, sino también preguntar a los chilenos si, por ejemplo, cosa que hemos tenido un pequeño debate con algunos de los colegas, si estas modificaciones últimas que han hecho son adecuadas, son pequeñas, son mínimas, son innecesarias y a lo mejor teníamos que haber hecho unas mayores. Es decir, lo que queremos es que el CLAS sea depositario de un conjunto de datos y que a partir de esos datos los especialistas, los científicos, los administradores, los consultores, todos ellos hagan análisis, pero que ya no discutan de los datos. Ya está bien de discutir de los datos. Los datos serán estos y cada vez serán más perfectos. Y los propios estados estarán en su momento absolutamente necesitados y serán partidarios de que sus datos sean los verdaderos, no otros. O sea, este es el planteamiento que estamos haciendo. ¿Por dónde vamos? Estamos todavía al principio, diríamos que estamos en el 20-30% de realización del índice de gobernanza. Hay que añadir aquí que, por supuesto, lo estamos haciendo con el concurso de diversas entidades. En primer lugar, lo hicimos con el concurso de la Escuela Nacional de Administración Pública de Brasil. Ahora lo estamos haciendo con el concurso de la AECID de España, la Agencia Española de Cooperación, y también de la ESAP de Colombia. Y entonces, a partir de aquí, pues vamos generando ingresos que pueden, de alguna manera, subvenir a los gastos que tenemos. Que, por cierto, ya aprovecho la oportunidad para decirles que nos pone especialmente tristes a organismos como el nuestro, el CLAD, el hecho de la propia pandemia, es decir, porque nos impide, de alguna manera, tocarnos, ¿no? Es decir, hablar con las personas, tomar un café, discutir, incluso animadamente, para sacar como producto pues, nuevas ideas o nuevas formas de enfocar las cosas. Excelente, Francisco, y excelente intercambio sobre estos procesos de construcción de indicadores. Por otra parte, Paco, ¿qué elementos de la última Carta Iberoamericana ligada a la innovación en la gestión pública introducen novedades en lo que hace a la construcción de la gobernanza? Bueno, yo creo que introduce bastantes novedades.
¿Pero por qué? Dice, hombre, porque es que en este momento lo que tenemos es, nosotros solemos hablar de 4 retos. Tenemos el reto del fortalecimiento de las instituciones son débiles, sobre todo vosotros que también lo habéis estudiado desde hace años. A ver, no es por acaso que los estados europeos y los países más desarrollados, los estados son más fuertes. Son más fuertes y fíjense que acabamos de ver el reflejo de que esa fortaleza puede ser buena o puede ser mala para los ciudadanos. Es buena. Es decir, cuando hemos tenido un Estado fuerte, hemos tenido una sanidad fuerte. Y cuando hemos tenido una sanidad fuerte, la pandemia ha sido menos fuerte. La pandemia se ha sufrido menos. En consecuencia, yo creo que en este momento, y eso es algo sobre lo que tenemos que felicitarnos todos, en este momento, en la inmensa mayoría de la doctrina, se ha olvidado ya el planteamiento neoliberal. Y ahora todos queremos fortalecer al Estado. Eso está bien. Es decir, ya no es solo Stiglitz que lo viene diciendo desde hace muchos años, sino que prácticamente todo el mundo está de acuerdo. ¿Por qué? Porque le hemos visto las orejas al lobo con la pandemia. Entonces, el primer reto es fortalecer las instituciones. El segundo es mejorar el funcionamiento de la administración pública. La administración pública no funciona de manera que estemos satisfechos con ella. Ni nosotros, que estudiamos la administración pública, ni el ciudadano en general, pero ni aquí ni en ninguna tierra de garbanzos, es decir, ninguna tierra de maíz, que habría que decir aquí. Tercero sería recuperar la confianza de los ciudadanos, trabajando mejor, prestando mejores servicios, etc. Y cuarto, prepararnos para el gran reto que tenemos en este momento, que no es futuro, sino que es presente, que es la cuarta revolución industrial, que es en la que tratamos precisamente en la carta de innovación que Mercedes señala. Dice, ¿y qué novedades trae? Pues bueno, la carta es bastante larga. Como sabéis, la carta intervino de forma decisiva muchos profesores, pero especialmente el profesor Carles Ramió, y entonces él señala que hay 5 pilares de la llamada innovación inteligente, que es la carta, ¿no? Dice, primero, tener una visión estratégica, de ya vale de las administraciones públicas ser solo reactivas. Hay un problema, vamos a por él. No, hay que ser estratégico. La administración pública, el funcionario público, los organismos y los gobiernos, ¿no? Segundo, la gestión del conocimiento. Como señala el profesor Luis Aguilar, probablemente el mayor experto que tenemos en todos nuestros países en este tipo de materia, la cantidad de datos es inmensa que tienen las administraciones públicas, pero los tenemos que gestionar. Ya vale, ¿no? Es decir, nos quejamos sistemáticamente de que hay determinadas empresas, que si Facebook, que si Twitter, que si otras que tienen muchísimos datos, más datos tiene la administración pública. Pues esos datos deberíamos aprovecharlos, por supuesto, con respeto a las leyes, que duda cabe, no para actuaciones negativas. El tercero es la inteligencia colectiva. En este momento, hasta las grandes corporaciones que nos sorprenden cada día con novedades, lo que hacen es aprovecharse de la inteligencia de los demás, porque ellas compran también las ideas. Facebook, WhatsApp y todas estas grandes tienen abiertas oficinas en las que cada mañana reciben a decenas de personas que les proponen ideas y las que les gustan se las quedan. ¿Son de ellos? Bueno, sí, son de ellos porque las compran. Es decir, pero no son... ¿Qué quiero decir con eso? Que esa inteligencia colectiva debemos aprovecharla. Y de ahí que desde hace mucho tiempo venimos con los sistemas de participación, con los sistemas de los laboratorios de innovación, de los observatorios, de manera tal que aprovechemos las ideas que tiene el ciudadano para mejorar el funcionamiento de las administraciones públicas. La cuarta es la relativa a la inteligencia artificial y la administración. En la inteligencia artificial no solo tenemos que aprovechar las innovaciones para prestar los servicios mejor, sino también vigilar los algoritmos. Nosotros lo decimos todos los días. El algoritmo puede ser una gran ventaja. Podemos llegar a una solución de forma automática e inmediata y artificial, pero también podemos equivocarnos. Y podemos equivocarnos gravemente. En consecuencia, las administraciones públicas tienen que controlar esos algoritmos y tienen que saber que
una vez que se mete un proceso de datos dentro de un algoritmo, el resultado puede que no sea exactamente el que estamos buscando. Puede que sea una cosa distinta porque lo hemos hecho mal. Y entonces estamos todavía en un proceso en el que tenemos que vigilar a estos algoritmos, los tendremos que vigilar siempre mediante probablemente agencias independientes, como decimos en la Carta de Innovación. Y finalmente, el último aspecto es que todo esto no tiene que ir más que hacia un modelo abierto, transparente, inclusivo y, en definitiva, que permita que los ciudadanos obtengan mayores y mejores beneficios de las administraciones públicas, cosa de la que están absolutamente deseosos, como sabéis. Paco, yo quería complementar esto que has comentado porque encuentro varios puntos digamos, de contacto con una investigación que estamos haciendo justamente en Perú, que además está alineada, digamos, a tendencias recientes que tiene que ver con la resiliencia organizacional, ¿no? Porque, digamos, claro, una gobernanza innovadora, pero también una gobernanza, digamos, que se fortalezca en esto que es importante, que tiene que ver con el tema de la resiliencia, ¿no? En el caso de Perú, lo planteábamos como algo crítico, pero creo que es crítico en general para muchos países, ¿no? Nosotros lo planteábamos por el tema de que somos claramente un país con una alta vulnerabilidad al cambio climático, pero creo que sin duda cabe, muchos de nuestros países tienen la misma problemática, también el que estuviéramos en el cinturón fuego del Pacífico y tal, para plantearnos, digamos, cómo fortalecer, en este caso, y crear organizaciones resilientes, organizaciones públicas resilientes, que forman parte, digamos, de la administración pública, ¿no? Yo había estado revisando factores y creo que muchas de las cosas que tú has señalado tienen, digamos, puntos de contacto en términos de fortalecer, digamos, una gobernanza, digamos, innovadora y resiliente, ¿no? La resiliencia organizacional, digamos, desde los autores, es mirada como esa capacidad de poder tener perspectiva, de mirar lo que pasa en el entorno, ¿no? Luego, cuando suceden las crisis, que pues, no necesariamente siempre tienen que ser de desastres naturales, pueden ser crisis cualquiera, como por ejemplo el tema de la pandemia igual, saber afrontarlas, pero luego salir renovada de ellas, ¿no? O sea, no solamente, digamos, volver a un status quo, que ya de por sí, digamos, sería un reto volver al status quo, porque muchas organizaciones también se quedan y no terminan, digamos, de recuperarse, o sea, simplemente se quedan afectadas por las crisis, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, varios de los autores que revisamos para esta investigación, creo que tienen como muchos puntos de encuentro con esto que ustedes también han trabajado en la carta, en el sentido, por ejemplo, del tema de que uno de los factores para la resiliencia organizacional tiene que ver claramente con el tema de qué tanto, por ejemplo, favoreces en las organizaciones la innovación y la creatividad, las alianzas efectivas con otras organizaciones, porque los problemas no solamente los vas a poder resolver desde el Estado, sino que muchas veces y cada vez más necesitas el concurso con otras organizaciones, tanto sociales, ¿no es cierto?, como privadas, la gestión del conocimiento que tú mencionabas, la unidad de propósito, la actitud proactiva, el planeamiento de las estrategias, poner a prueba los planes también, que a veces nos llenamos, digamos, en este caso de planes, ¿no? Y el entendimiento, digamos, del contexto y una toma de decisiones descentralizada, que creo que es algo que afecta a muchas de las organizaciones, por ejemplo, de los países que en América Latina tenemos una lógica más bien de corte unitario, pero que no tenemos, digamos, una lógica descentralizada que permita realmente responder de una mejor manera ante las crisis, ¿no? Entonces, yo encontraba, digamos, algunos puntos de encuentro y creo que varios de estos elementos podrían también contribuir de pronto de repente a cuando empiecen a ir desgranando un poco el tema ya de las subdimensiones, ¿no es cierto?, subcomponentes dentro de estos componentes de gobernanza que estabas mencionando. No, qué duda cabe, ¿no? Sí. Qué duda cabe, ¿no? Que lo que acontece es que muchas veces creo que tenemos que poner los pies también sobre la tierra. Y por eso en el CLAD, con muchísima frecuencia, con absoluto respeto al trabajo investigador de las universidades y a la propuesta de modelos sofisticados y que hipotéticamente solucionan algunos problemas, muchas veces nos basamos en acontecimientos más a pie de tierra, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Fíjate que yo llevo aquí, voy a hacer el 4º año,
voy al Congreso ahora de Bogotá. Prácticamente no conozco ya a ninguno de los representantes de los países. Han cambiado todos. ¿Qué significa esto? Esto significa que las instituciones, el desarrollo de las ideas, la participación, la manera de solucionar asuntos por medio de la cooperación entre los países y en conjunto, pues también tiene que ver también con las personas. Y las personas cambian de una manera absolutamente radical y acelerada. Y cambian demasiado. Y cuando digo las personas, digo las organizaciones. Y cuando digo las organizaciones, digo incluso la cantidad de ministerios existentes o incluso los proyectos correspondientes. Estaba leyendo estos días una novela de Bolaño que decía, una que se llama, ahora no me recuerdo cómo se llama, ¿no? Y decía que lo que ocurre en este continente, en América Latina, es que con mucha frecuencia no se terminan las cosas. Y entonces, esa es una verdad importante. Ocurre en todos los estados, pero probablemente aquí ocurre con mayor frecuencia porque los periodos presidenciales son de alguna manera contradictorios con el periodo anterior y posterior. Y en consecuencia, eso es lo peor que le puede suceder a las políticas públicas. Las políticas públicas tienen que llevar siempre una coherencia, ¿no? Como tú estabas señalando con anterioridad. Tenemos que ser resilientes para aprovechar lo que ha ocurrido, sacar conclusiones y hacerlo hacia el futuro. Pero cuando uno va a la realidad, aquí se encuentra con que hubo ciertas dificultades y digamos que quienes aprendieron de esas dificultades se fueron pocos y han aparecido unos nuevos. Y unos nuevos que no saben de esas dificultades. Por eso, cuando nosotros hablamos de fortalecer las instituciones, nos estamos refiriendo también a que haya una función pública directiva profesional que permanezca en las organizaciones. No es necesario que se vayan todos los que están en la Dirección General del Tesoro o del Ministerio de Hacienda o del Ministerio de la Función Pública. A lo mejor el ministro puede o debe cambiar, no lo sé, pero desde luego el resto, que son los que saben cuántos funcionarios hay, cuánto cobran, cómo lo hacen, cuáles son sus funciones, cómo se les evalúa, no tiene mucho sentido. Murió hace un par de años uno de los conferencistas, que alguno tuvisteis ocasión de escucharlo en el Congreso de Guadalajara, México, que era Alfredo Pérez Rubalcaba. Y Alfredo Pérez Rubalcaba, que llegó a ser secretario general del Partido Socialista y que era socialista, obviamente, siempre me decía, dice, a mí no, en el Estado no me importa, él fue ministro muchas veces, no me importa especialmente la ideología de las personas que me rodean. Lo que sí me interesa es que sean listos, tengan experiencias y conozcan la materia. Porque para decidir cuál es el camino más adecuado estoy yo, pero necesito que haya personas que me digan los pros y los contras de cada uno de los caminos. Y desde luego, si lo que tengo es solo personas que están de acuerdo conmigo, pues obviamente no me lo van a decir. Por tanto, concluyendo con el análisis y la reflexión que tú hacías, es buena la resiliencia, es bueno que las universidades lo estudiemos, pero es todavía, o sería todavía muchísimo mejor que los gobiernos aprendieran de ella. Es decir, que el siguiente gobierno que vaya en el Perú no cometa los mismos errores que el gobierno anterior, y el siguiente gobierno que haya en Chile no cometa los mismos errores que ha cometido el gobierno actual o el que consideremos. ¿Qué significa eso? Que debemos de tener siempre una estructura que haga realidad aquello que decía Max Weber. Cuando dice, cuando el ministro llega al ministerio correspondiente, se encuentra siempre con dos altos funcionarios, dice, que saben infinitamente más que el ministro de lo que es la política pública que les toca administrar. Pero esto no le gusta a los ministros. Esto lo decía también Fukuyama, ¿no? Es decir, esto no les gusta a los ministros que le digan, oye, es que este señor que está aquí sabe más que usted. No, eso no le gusta, ¿no? El ministro considera,
Y el ministro confunde con frecuencia jerarquía con sabiduría. Y bueno, la sabiduría la da el tiempo, el estudio. En la universidad no por ser el catedrático es el que más se sabe de una determinada materia, porque si uno lleva estudiando 15 años una materia, sabe más que el catedrático en esa materia. Bueno, es una reflexión que me parece muy adecuada, que es la que usted ha realizado y que yo le complemento. Excelente. Totalmente de acuerdo, Paco. Le doy paso a Mercedes. No, totalmente de acuerdo. Excelente, muy rico intercambio. Y Paco, ¿es posible imaginar o pensar la construcción de un consenso regional para alinear los esfuerzos de los distintos países iberoamericanos en términos de los ODS 16-17? Recuerdo cuáles son los ODS 16-17, que tienen que ver con la promoción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas, y con la revitalización de una alianza mundial para el desarrollo sostenible. Por supuesto, ¿no? Por supuesto que, a ver, es posible. Yo más que es posible diría que es deseable. Es deseable. Pues, a veces se encuentra uno con que gobiernos que están trabajando en una línea determinada de pronto caen, dejan y bueno, y se retrocede, ¿no? Y sucede aquello de la roca que se subía hacia el Olimpo y la roca volvía a caer una y otra vez había que subir. Lo decía el autor francés en la mitología griega, ¿no? Entonces, es posible, yo creo que es deseable. Entonces, pero ¿sobre qué bases, no? Y entonces yo creo que el consenso, y eso es importante, que ha de estar basado en, uno, la preservación de la democracia. La democracia tiene que seguir existiendo en cada uno de los países y no tiene sentido que vayamos a regímenes autoritarios que impidan el desarrollo de las ideas y el desarrollo de las actuaciones de la sociedad. Segundo, el consenso ha de estar basado también en la lucha contra la corrupción. La corrupción es un mal grave, fuerte, que no es solo de América Latina o no es solo de los países miembros. Claro, obviamente existe en todos los países, pero hay que seguir luchando frente a ello. Y como todos sabemos, esa lucha tiene mucho que ver con, como decía la profesora con anterioridad, con la transparencia, tiene mucho que ver con, en definitiva, con que se conozcan las actuaciones de los gobiernos y que se les pueda controlar, ¿no? Con la rendición de cuentas. Y también tiene que ver con la construcción, y de nuevo en el clavo llevamos el agua a nuestro molino, con la construcción de las administraciones profesionales. No puede ser que cada periodo presidencial venga con una administración profesional nueva y de todos los que había antes se quede con el 5%. No tiene sentido esto. Es decir, oiga, si vamos a administrar la educación, se supone que esto es un tema complejo y que hay personas que saben y llevan muchos años trabajando sobre datos, sobre proyectos, sobre realizaciones, sobre dificultades. Cuente usted con ellos y a partir de ahí pues genere políticas que pueden ser distintas a las anteriores, pero al menos cuente usted con los sabios del lugar. Y también hay otro aspecto que es especialmente duro y necesario en estos tiempos, que es la lucha contra la pobreza. La pandemia nos ha dejado todavía gente más pobre que antes y la pobreza tiene que ver también con la brecha digital. Si no sacamos a las personas de la pobreza, difícilmente la vamos a sacar de la brecha digital porque primero hay que comer, obviamente, ¿no? Y finalmente, lo que yo creo que debemos de ir todos es hacia la construcción de una sociedad transparente que permita el progreso de todos sin exclusiones, que sea abierta y que pueda ser incluso evaluada por el resto de las personas, ¿no? Por los ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿es posible pensar en un nuevo consenso? Por supuesto que sí, a eso nos dedicamos en el CLAD. Vamos a hacer ahora un curso que lo va a dirigir precisamente Manolo Arenilla, relativo a los ODS, que por cierto han tenido también un maleficio, que es que cuando ya iban andando los ODS hacia adelante, vino la pandemia y entonces la vista de todo el mundo se fue hacia la pandemia y se olvidaron de los ODS. Es decir, estamos en los ODS como estábamos hace 2 años.
no hemos avanzado nada. ¿Por qué? Porque había otras prioridades, obviamente. Paco, ahora que estaba en clase, justo tuve clase antes de conectarme al evento, esta conversación, y justo conversaba con los alumnos respecto de esto y les comentaba que de acuerdo con unos datos elaborados por el diario El Comercio, que es uno de los diarios importantes en Perú, se daba cuenta de que... Lo consulto con frecuencia. Exacto, que antes de la pandemia, justamente un periodista que siempre hace este análisis había encontrado que, por ejemplo, en ministerios clave, como el Ministerio de Salud, la rotación de los directores generales debajo del ministro eran de 6 a 7 meses. Entonces, claro, y luego todo el mundo se sorprende de los indicadores, del resultado, de qué cosa resultó y tal, ¿no? Yo coincido contigo y creo que es clave no solo para el Perú, sino para varios, digamos, de los países. Hay algunos que tienen, digamos, avances más significativos, otros no. El tema de la construcción justamente de un cuerpo de directivos públicos que pueda contribuir a la sostenibilidad de las políticas públicas, a la gestión del conocimiento, digamos, clave, ¿no? ¿Qué más se puede hacer desde el CLAD en esta línea? Porque justamente uno de mis alumnos, de hecho, en este grupo hay alumnos de gestión empresarial, de gestión social y de gestión pública. Y me preguntaban, pero profesora, ¿pero por qué no se dan cuenta de la importancia, esto que usted te está comentando, por qué no se dan cuenta de cuál es el costo para la sociedad de no tener a ese par de sabios que decías tú, Francisco, y ojalá fuesen más, que realmente contribuyeran a la sostenibilidad de las políticas? Porque, o sea, yo sí creo que en efecto tú puedes tener discrepancias respecto de cómo, de cuál finalmente puede ser la línea de acción frente a algo, pero que tengas por lo menos esa visión, esa mirada, pero no que arranques de cero totalmente en nada, como está pasando Claro, últimamente en Perú, ¿no? el planteamiento, yo creo que la pregunta es muy exacta, ¿no? En el sentido de que, y oportuna, porque ¿qué es lo que ocurre? Que los grados de desarrollo de las administraciones públicas tienen que ver también con el grado de desarrollo de la sociedad. Si uno compara el siglo XIX europeo con buena parte de las actuaciones que hacen en algunos países, que no voy a citar, iberoamericanos, pues resulta que tiene una correspondencia muy exacta. Yo cuento, por ejemplo, el caso español. En el caso español, algunos de ustedes seguramente lo habrán leído, había un novelista, don Benito Pérez Galdós, que se dedicaba precisamente a muchas de sus novelas a contar cómo había conspiraciones entre liberales y conservadores, teniendo en cuenta que a ver si sale el ministerio que le llamaban, es decir, el gobierno, y entramos nosotros. Y echaban hasta el portero que estaba en la puerta, los echaban a todos. Y entonces todos estaban ahí esperando 2 o 3 años a ver si había un levantamiento, y con ese levantamiento, pronunciamiento que le llamaban entonces, y entonces con ese pronunciamiento entraban los nuevos. Aquí parece un poquito eso, todavía en determinados países. Afortunadamente, desde hace tiempo, hay instituciones, muy bien estudiadas, por cierto, por Mercedes y por otros más, como son las contralorías, etcétera, que sí tienen un ámbito profesional, de desarrollo profesional y de gente muy preparada, pero no está extendido hacia todos los lugares. Entonces, ¿por qué no está extendido hacia todos los lugares? Hombre, porque yo represento a un partido político y mi partido político es sobre todo un sistema de empleo. Y en consecuencia, cuando llego al lugar, lo que hago es colocar a los míos. Es lo que se llama los nuestros. Es decir, hemos colocado a los nuestros. Entonces, al colocar a los nuestros, me sobran vosotros. Pero claro, ¿quién es el que sale perdiendo? El que sale perdiendo es el país. ¿Por qué? Porque hasta que los nuestros se enteran de cómo hay que hacer las cosas, pasan muchos meses. Se repiten los errores y en definitiva salimos perdiendo todos los ciudadanos. Y para terminar, Paco, por mi parte, porque los aportes realmente son impresionantes, así que te dejo la posta para una última pregunta también, Giselle. ¿Cómo podemos los distintos expertos regionales en materia de administración pública contribuir para acelerar todos los avances en lo relativo a la gobernanza?
Bueno, a mí se me ocurren por lo menos dos ideas. Una de ellas es que los profesionales de la administración incrementen la eficacia, los que están, y decir, demuestren que se puede ser eficaz. Y a pesar de no tener los medios adecuados, se puede ser más eficaz, incluso con voluntad personal, ¿no? Segundo, apretando, pugnando por el nombramiento de los más capaces en los cargos de responsabilidad y manifestándolo, incluso pues, haciendo paneles como este que estamos haciendo conferencias en el sentido de preparar eso, ¿no? Y procurar que los periodos presidenciales terminen los proyectos. Esto es un escándalo. ¿En cuántos países nos encontramos puertos, aeropuertos, puentes sin terminar, carreteras que no llevan a ningún sitio? Esto no tiene sentido. Entonces, cuando el pueblo se convierte en algo desafecto, hay una serie de datos incontrovertibles que no tienen más remedio que aceptar. Entonces, ese tipo de cosas no las debemos aceptar desde dentro y desde fuera de las administraciones públicas. Y por otra parte, contar más con las universidades, que son donde reside el conocimiento desde hace muchos siglos, y en consecuencia, pues no se trata de inventar cada uno de nosotros qué es lo que queremos hacer cuando somos nombrados ministros o altos cargos, ¿no? Yo recuerdo que en España, siempre que fui nombrado para cualquier actividad, yo inmediatamente me rodeaba de un grupo de expertos. Entonces me criticaban y decían, ¿pero cómo? ¿Pero para qué? Son personas que a lo mejor llevan 30 años estudiando los recursos humanos, que han leído todo lo que se puede leer del mundo, que han escrito decenas de ensayos sobre la materia. Digo yo, lo tendrán que decir, ¿no? No quiere eso decir que a cada uno de ellos le tenga usted que hacer caso, pero al menos les tiene que oír de forma sistemática. Por tanto, las universidades también hacen propuestas y también copian propuestas. Es lo que se llama el benchmarking, en el sentido de que, es que mire usted, es que en la universidad de no sé dónde, de Suecia, están haciendo no sé qué y ha tenido un buen resultado. Pues, hagámoslo aquí con las alteraciones que sean necesarias. ¿Qué significa esto, en definitiva? ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer muchas cosas. Y entre otras, esta iniciativa tan especialmente inteligente que estáis teniendo vosotros, que con escasos medios sois capaces de atender a mucha gente, llegar a mucha gente y presentar ideas interesantes que mejoran el funcionamiento de la administración pública, no solo en vuestro país, sino en otros muchos. De acuerdo, Paco. Excelente. Dale, Meche. Te quería invitar a hacer la última pregunta, Gisela, así que adelante, por favor. Mira, yo quería justamente retomar una pregunta que estaba en el chat de TIP, ¿no es cierto? Que lo plantea Lili Butner, que dice, ¿cómo juega, Paco dice, la recopilación de datos por parte del CLAD en los distintos países con informes que ya realizan algunas otras organizaciones como OCDE y como BIT, dice, ¿no? Que, por ejemplo, están solicitando información para actualizar publicaciones como el panorama de las administraciones públicas en América Latina. Y lo otro, y nada, yo de acuerdo contigo, de hecho, en Perú tenemos nosotros una página a propósito de lo que comentabas, qué importante el tema de terminar realmente proyectos por parte de las administraciones, y yo creo que esto no sucede solo a nivel de gobierno nacional, sino a nivel de los gobiernos regionales. La gente no termina de tener claro el internalizar los costos asociados a formular proyectos, ¿no? Inclusive hay muchos proyectos que se hacen a nivel de expedientes técnicos o a nivel de perfiles, ¿no es cierto? Que pueden ser de repente documentos, pero que claramente significan costos para la sociedad. Y se quedan, digamos, dentro de estas páginas web, de sistemas de inversión pública o tal, pero que claramente, entonces yo digo, claro, no serán elefantes blancos que tú ves como estos hospitales que nunca se terminan, pero son elefantes blancos virtuales porque hay plata de todos nosotros dentro de ellas, ¿no? Y qué importante, digamos, visibilizar y generar evidencia respecto de lo que implica como costo para la sociedad el no terminar, digamos, en este caso, proyectos iniciados por administraciones anteriores, ¿no? Eso, Paco, y nada, Bien. retomo esta pregunta que te comentaba, sí. Bien, la primera pregunta. Nosotros no pretendemos competir con nadie. De hecho, cuando hemos hablado con los expertos de OCDE y OCDE, digo yo, ¿no? OCDE, y con los expertos del Banco Internacional de Desarrollo, o con CAF,
¿entiendes? Ellos están encantados que nosotros tuviéramos un conjunto de datos de los que tirar y ellos sacar algunas conclusiones, porque así solamente tendrían que pagar a los expertos que analicen la llamada realidad que en este momento es la que se les suministra, ¿no? Es decir, la idea, por nuestra parte, y yo creo que eso a todas las universidades les vendría bien, es tener un conjunto de datos oficiales que serán públicos, se suministrarán a todo el mundo y a partir de ahí se pueden desarrollar estudios. Y esos estudios pueden ser incluso perfectamente contradictorios, como todos sabemos en las administraciones públicas, ¿no? Y en las universidades. Pero en todo caso, los datos sí que pretendemos que llegue un momento en que todo el mundo los acepte. Y desde luego, te digo una cosa, cuando yo he hablado con los expertos de la OCDE, y alguno de ellos, antiguo experto de la OCDE y del programa Sigma, es uno de los miembros, Julio Navai, es uno de los miembros del grupo de sabios del índice de gobernanza, pues dice que están absolutamente encantados, ¿no? Porque de esta manera los datos ya están ahí y a partir de ahí lo que tenemos que hacer es desarrollarlos, es interpretarlos, es sacar conclusiones de esos datos, no pelearnos por los datos, porque lo peor de una investigación, como todos saben en las universidades, es el recabamiento de los datos, ¿no? Luego, a partir de ahí, si ya los tengo y están aceptados de forma unánime por la comunidad científica y de administración, pues puedo, a partir de ahí, pues generar hipótesis, valores y formas de caminar que podemos estar de acuerdo o no, pero por lo menos estamos de acuerdo en los datos. Gracias, gracias Mechi y Giselle por este diálogo con Paco. Hay comentarios en el chat. Buenísimo, Giselle, que levantaste la pregunta que te la iba a pasar. Estabas atenta también. Es multitasking, Giselle. Atenta a lo que sucedía ahí en el vivo, en el chat del vivo. Y hay un comentario, no es una pregunta, pero vale la pena, de Alejandro Herrera de México. El gran reto es no confundir la expertise del directivo público con la confrontación de posturas políticas en nuevos gobiernos. Esa es una línea delgada, me pareció bueno el comentario. Y Lili también haciendo una referencia a la inestabilidad de los niveles directivos en el caso de Argentina también, que es complicada. Y María Cecilia Aguirre, un comentario acerca del diálogo, enfatizando lo bueno y constructivo que es la dimensión empírica que planteabas, Paco, que es complementaria desde el rol que te toca en un organismo como el CLAD respecto de otros espacios como las universidades, como marcabas después en la conversación. Quería solamente comentar esto que estaba sucediendo en el chat de las personas que nos están siguiendo en vivo. En relación Tengo con para lo que agradecerles a los dos, para agradecerles a los dos porque estos diálogos con esta cuota de sinceridad son un material increíble en nuestros cursos, en todos los cursos, están siendo muy utilizados y a los alumnos les llevamos siempre ensayos y propuestas del horizonte hacia el que hay que ir, pero que personas relevantes, y en tu caso Paco, con la visión de todos los países, estés acercando un diagnóstico sincero, porque todos nuestros alumnos son funcionarios de las administraciones públicas, los de las maestrías en políticas públicas, en gobierno y en gestión pública. Y generalmente les llevamos materiales académicos que no dan cuenta de eso que detectan tan fácilmente. Así que gracias como profesora, como investigadora. Ibas a hablar y te interrumpí. Bueno, es mucho más interesante lo que tú has señalado, ¿no? Pero dicho esto, en relación con el comentario que ha dicho antes Mercedes, y que recogía las palabras de Alejandro Herrera, a ver, la contradicción entre el directivo público y el político ha dado para miles de libros. El más conocido es el de Weber, pero hay muchos más, ¿no? Y en consecuencia, pero lo que yo creo que todas las personas que han estudiado esto en profundidad llegan a la misma conclusión. Y yo, por ejemplo, en este libro, o conjunto de mis artículos que acabo de editar, que es el burócrata disruptivo, pues también me refiero continuamente a eso. Es decir, que el conocimiento experto no tiene por qué estar en contradicción con la decisión política. La buena decisión política es aquella que tiene en cuenta todas las capacidades, posibilidades y datos, y a partir de ahí elige la mejor.
si esto desde el punto de vista tomista, filosófico, todos lo tenemos muy claro, ¿por qué no lo hacemos en la realidad? Este es el planteamiento. Entonces, esa contradicción no tiene por qué existir. Por ejemplo, se ha vuelto a ese debate con el tema de la pandemia. En el tema de la pandemia, en los países donde ha funcionado bien, se ha despolitizado al máximo el asunto de la pandemia. Porque cuando no se ha despolitizado, hemos tenido fracasos estrepitosos. Entonces, el científico no lo sabe todo, como lo sabéis vosotros, que sois también científicas, pero sí que habéis estudiado, sí que habéis elaborado teorías en relación con la materia, sí que le habéis dedicado miles de horas. En consecuencia, sabéis más que el que no se las ha dedicado. A partir de ahí, por ejemplo, en la mayoría de los países, teniendo en cuenta que todos nos hemos equivocado un poco o mucho con el tema de la pandemia, pero obviamente nos hemos equivocado menos si hemos tenido en cuenta quienes estudiaron las pandemias de la peste o la gripe, la llamada gripe indebidamente española del año 18, etcétera, etcétera. En consecuencia, las pandemias tienen unas secuencias lógicas que están hipercomprobadas. Por tanto, los científicos siempre propusieron eso. En los países donde se les ha seguido más o menos la línea, pues las actuaciones han tenido un relativo éxito. En los países donde la decisión política ha sido más dominante, los fracasos han sido mayores. Totalmente. Muy buen cierre, ¿eh? Recogiendo también los comentarios de las reacciones que generó este intercambio en la conversación que tenemos ahí en vivo. Bueno, muchísimas gracias a todos aquí en la sala, a las personas que nos están siguiendo ahora y a quienes lo vean luego, porque como bien dijo Noemí, después subimos este video a YouTube, además de que va a quedar aquí donde estamos transmitiendo, queda en el grupo, pero además lo subimos a YouTube para que esté abierto a cualquiera que lo quiera visitar, y es un buen recurso también para las discusiones en la universidad. No se salvarán nuestros alumnos, Giselle, ¿verdad? Aprovecharemos este material. Ahí No, va. por supuesto, claro que sí, Ahí claro va, que sí. eso. Bueno, ustedes no Un se vayan de la placer. sala, que nos despedimos, pero voy a Fue un interrumpir. placer ser público de este diálogo, Paco y Eso. Giselle. Yo no puedo evitar ser No, público de este diálogo. Que sepan todos que va a ser transcripto y da lugar a un volumen de libro electrónico, porque este es el 5º diálogo de la 2ª temporada de Comunidad TIP y estamos produciendo material para que nuestros alumnos funcionarios puedan reconocerse en estas transcripciones y textos. Buenísimo. súper. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas Adiós. gracias. Gracias a Muchas los que nos gracias por siguen. haberme